¿Cuál es la mirada académica sobre los procesos que rigen nuestra comunicación? ¿Y cómo analiza un profesional las causas profundas de la desigual relación entre el receptor y el emisor en nuestra sociedad? Vamos a hacer un recorrido por algunas de las teorías que se han utilizado a lo largo de los años en la comunicación. La más común es una que tiene al emisor por un lado y al receptor por el otro, pero lo que propone ese esquema, que tiene como inconveniente para pensarlo hoy, es que hay un receptor libre de recibir información, que no tiene ningún tipo de condicionamiento y que puede recibir todo lo que se emite desde un lugar de absoluta libertad. En realidad se acerca un poco más a lo que luego fue pasando y pasa en la actualidad, la idea de ver a un emisor que no es que tiene un receptor, sino que construye un destinatario, es decir, arma casi a su imagen y semejanza lo que ese emisor va a emitir. De los modelos de comunicación es el que se llamó la teoría de la dependencia, en los años 60, 70, donde teníamos la idea de que había un emisor absolutamente todopoderoso y que está muy relacionado con la idea de pensar quiénes son los dueños de la palabra, los dueños de la propiedad. El informe MacBride, que es un informe de la década del 70, fines de la década del 70, lo que justamente explica es que el 20% de los medios de comunicación sí emite el 80% de los mensajes, es decir, en manos de muy poquitos está casi todo concentrado. Y esta idea también tiene mucha relación, si bien no es exactamente contemporánea, con lo que se llama la teoría de la aguja hipodérmica. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un emisor absolutamente todopoderoso que casi como si fuera como una vacuna nos inocula una información y hay un receptor o un destinatario sin grietas, que no puede más que tomar todo lo que le dan. En los años 80, con la vuelta de las primeras democracias en Latinoamérica, se celebró muchísimo la teoría de la recepción. ¿Qué quiere decir esa teoría? Es aquella en la cual el receptor tiene enormes capacidades para deconstruir el mensaje del emisor. Y se da un esquema, o se propone en esta teoría, un esquema con una especie de doble vía. Un emisor que emite mensajes y un receptor que los recibe y puede también emitir mensajes, es decir, la verdadera idea de la comunicación. ¿Qué es la comunicación? Una avenida de doble vía, ¿no? Alguien que emite y otro que puede contestarle. Claro, lo que a veces tenemos que pensar es que las ofertas de todos los canales dicen casi lo mismo, sobre todo si volvemos a pensar también cómo es el esquema de propiedad de los medios de comunicación. Yo lo que diría para pensar un esquema como sería el esquema actual de la comunicación, es un poco utilizar varios de los elementos que nos han dado algunas de estas teorías de la comunicación. Tenemos un emisor que sigue siendo en el mundo absolutamente poderoso respecto de cómo son los receptores o destinatarios. ¿En qué sentido? Que se mantiene, lamentablemente, este esquema de el 20% de la información es la que nos brinda lo que conocemos al 80% de las personas en el mundo. Es decir, sigue estando concentrado en muy pocas manos. Y acá, entonces, nos damos cuenta que muchas veces la recepción de la información no es sinónimo de conocimiento. Podemos recibir muchísima información y al mismo tiempo desconocer quizá más que nunca. La pregunta... Una sociedad más democrática en términos comunicacionales sería una sociedad con mucho menor discriminación, mucha menor extrañeza, con muchos menos estigmas, porque hay líneas sobre las cuales funcionamos todos los días. Si yo voy caminando a la madrugada por un lugar, una calle oscura, con el discurso de inseguridad y demás, y veo una persona rubia, de ojos claros, vestido de marín de los Estados Unidos, pareciera que esa persona a mí nunca me puede hacer daño, porque las películas, la industria y el mensaje que dan los medios de comunicación me dicen que esa persona está ahí para salvarme. Esa construcción que está instalada, si nosotros tuviéramos más perspectivas, podríamos ser una sociedad mucho menos estigmatizadora.
y podríamos aceptarnos todos con las miradas de todos.